Ahora sí, hermano, ¿estamos bien ya? Amén. Okay. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. ¿Quién no tiene Biblia? No tenga pena, no tenga pena. Tenemos Biblia extra, es para prestarle una. Porque es bueno que compremos nuestra Biblia, cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Que tener su verdad en la mano, hermano, para que la marque, para que le ponga una, no le ponga caritas ni hombres ahorcados. Porque tendemos a hacer muchísimas cosas, como estamos distraídos y nos distraemos en otra cosa, menos en la palabra. Damos bienvenida de nuevo a los hermanos que nos están acompañando esta mañana por primera vez, a Carolina, la esposa de mi hermano Diógenes, bienvenida. Damos gracias a Dios por haberla traído con bien. Damos gracias a Dios porque hemos estado orando fervientemente por ella y porque sabemos que dice la palabra de Dios que aunque la visión tardare en Habacuc, espérala que ella viene. Hay visiones que tardan, hay expectativas que tardan, pero realmente al final del día llegarán. Así, hermano, no te desesperes. No te ten por sumo gozo, dice la palabra de Dios, cuando te halles en diversas pruebas. Y vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos alguna vez en su vida han viajado en avión? No para llegar aquí necesariamente. Se han montado en un avión. Amén. Y han despegado. Amén. ¿Qué es lo primero que le dice el piloto antes de despegar? Abróchense los cinturones de seguridad, ¿verdad? Abrochar los cinturones de seguridad y prenden una lucecita que un hombrecito como con un... Entonces ahí te se abrocha el cinturón de seguridad porque vamos a despegar. Pero también ya luego que va el avión y se ha estabilizado, el piloto le dice a las almas que están en la cabina, vamos a pasar por una turbulencia, ¿verdad? Porque él sabe ya, porque él tiene el radar que le dice que va a haber una turbulencia. Abróchense los cinturones de seguridad. Usted se sienta, usted está sentado hablando con el vecino, usted va haciendo ese asiento y se abrocha el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencia. Esta mañana vamos a predicar un mensaje que a lo mejor va a traer turbulencia, pero quiero hacerlo lo más claro, de la manera más clara posible, a la luz de la palabra de Dios, porque como hablábamos el domingo, hay muchas creencias, por así decir, erróneas de muchas cosas, ¿no? Y la luz de la palabra, la palabra de Dios nos da luz para que nosotros podamos de alguna manera, o de la manera mejor, obtener la respuesta a nuestras preguntas. Ay, de la Maya, póndemele la leche a Maya. Para que podamos obtener la respuesta de una manera concisa y precisa, y no ir a otros lugares donde podemos obtener una respuesta a nuestras preguntas de una manera incorrecta, equivocada, o de una manera quizás que nos va a llevar a la perdición. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Y voy a leer a partir del verso 16 hasta el final, hasta el verso 26. Gálatas 5, verso 16 en adelante. Y antes de leer la palabra, le quiero dar rápidamente de qué trata la epístola o la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a aquellos hermanos que estaban en Galacia, a los Gálatas. La ciudad se llama Galacia y allí estaba localizada la iglesia. Los judaizantes o judíos ortodoxos tenían una disputa y estaban infiltrados en esta iglesia, y decían los judaizantes que para obtener la salvación había primero que hacer las obras de la ley y luego entonces aceptar a Cristo como Salvador. Y eso es incorrecto, porque dice la palabra de Dios bien claro que ¿por qué somos salvos? Por gracia. Por favor inmerecido, no merecemos. No importa lo que usted y yo hagamos, ni a quién le demos, ni de quién recibamos, ni no importa las obras que usted y yo hagamos. Si el Señor en su misericordia no tiene misericordia, valga la redundancia, de nosotros, no hay manera de que podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Claro. Entonces ellos estaban disputando y estaban confundidos. Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque estaban ellos viviendo por la ley y pensando que se iban a salvar por estas cosas. No podemos, dice el apóstol Pablo, le dice en una ocasión, y quizás un día pues podamos aprovechar y estudiar todo el libro. ¿Por qué no? Porque es precioso. No es que haya otro evangelio.
Ustedes no tienen otra cosa, fue lo que yo les enseñé. El evangelio que les enseñé es que Cristo murió por mis pecados y que resucitó al tercer día, y que si yo creo eso, yo soy salvo. Eso fue lo que yo les enseñé, pero usted me dice ahora que hay que lavarse las manos, que el día de descanso no se puede hacer esto. Hermano, nada que ver. Nada que ver. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Dicho todo eso, vamos al versículo que nos compete en esta mañana, o el pasaje, Gálatas 5, versos del 16 en adelante. Y si alguno tiene su Biblia, póngala y miren cómo comienza acá. Tiene como un título su Biblia y dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Bueno, aquí no dice, pero su Biblia tiene, algunas Biblias tienen como ese encabezado o ese título. Pero eso solamente para darle a usted de qué va a hablar la carta en este pasaje que vamos a leer. Hoy obviamente no vamos a dar, quizás vamos a partir este mensaje en dos, porque no hay tiempo obviamente para darle todos los frutos del Espíritu, qué es lo que significa y qué es lo que Pablo está hablando. Pero hoy me quiero enfatizar, hermano, quiero enfatizar y quiero enfocarme en las obras de la carne. Obras de la carne, no es la carne que venden allí en la Mexicana, no nada que ver, hermano. ¿Ok? Quiero enfocarme en las obras de la carne y quiero explicarle qué es lo que es la carne. Quiero que tengamos claro que cuando la Biblia habla de la carne, qué es lo que me está diciendo. Y hemos dado de hecho una reseña de eso hace una par de semanas cuando hablábamos, ¿se acuerdan? De Santiago, que estábamos hablando de que la palabra tiene que ser implantada en nuestros corazones. De la dualidad que hay en el ser humano, de la carne, o sea, del ser natural y el ser espiritual, ¿se acuerdan? Pues por ahí más o menos va la cosa. ¿Dónde está? ¿Se fue mi hermano David ya? Se me fue rápido el hombre. ¿Quién cantó hoy? Mi hermana Gaby se fue también. Se fue Edwin. ¿Le ayudé yo a escoger esas alabanzas de hoy? No. Bueno, usualmente, ayer tuvimos ayuno. Y en los ayunos el Señor me confirma el mensaje, pero ayer no me lo confirmó. Me lo confirmó esta mañana. Amén. Porque decía la alabanza que el Espíritu de Dios está en este lugar y está aquí para consolar, para guiar, ¿no? Muévete en mí. Pero muchos de nosotros realmente no tienen ese espíritu que se mueve en nosotros, porque estamos en la iglesia, estamos buscando el rostro del Señor, pero el Espíritu no mora en nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en las obras de la carne. Y la carne y el espíritu se cancelan, dice que se pelean uno con otro. Alimentamos más la carne que lo que alimentamos más el espíritu. Y obviamente lo que sale a relucir en nosotros casi siempre es la carne. El odio, el rencor, enemistades. Y Pablo está enfrentando todas esas cosas aquí. Yo quiero dar una explicación rápida, pero antes de eso vamos a leer la palabra de Dios. Ya lo he dicho otra vez y no he leído nada. Verso 16 en adelante dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienen todos? Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo pues, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Galacia, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué, Pablo? Para que tú y yo no hagamos lo que queramos. Amén. 18 dice: pero si tú y yo, si nosotros, si sois ustedes guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen dos puntos para decir cuáles son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias y homicidios y borracheras y también orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, escucha bien, tales cosas, ¿qué pasará con esos? No heredarán el reino de los cielos. Y dice tú el 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que se le ponga enfrente. Pero, 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Usted y yo, hermano mío, hermano que me escucha, hermana que me escucha, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias por tu preciosa palabra que nos has regalado, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tú entiendes, Señor, que
aunque digamos que andamos en el Espíritu, Padre, a ti no te podemos engañar. A ti no te podemos engañar y tú quieres que tu iglesia se dé cuenta de que anda, Señor, en la carne. De que muchos de nosotros necesitan cambiar de dirección y vivir en el Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros. Cantamos que se mueve el Espíritu en nosotros, pero si no hay un Espíritu en nosotros, está apagado por la carne, no se va a mover. Alimentemos el Espíritu y andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a enfocarnos, como dije esta mañana, en esa lista que, dicho sea de paso, no es exhaustiva. Exhaustiva quiere decir que no es meticulosa, que no es la única lista que hay. Es solamente una reseña, es como que dice una probadita de las obras de la carne. Es imposible que Pablo pueda en una carta describir cuáles son todas las obras de la carne. Pero Pablo, en su revelación de parte del Espíritu Santo, le está diciendo, oye, estas son las más importantes que tú tienes que cuidarte, porque la carta estaba dirigida ¿a qué iglesia? A la iglesia de Galacia. Y habían algunos pleitos, había que enfrentar y había que arreglar algunas situaciones que estaban en esa iglesia específica. La epístola que Pablo le escribe a los romanos es con un fin. La epístola que Pablo le escribe a los colosenses con otro fin, porque habían problemas de tales naturaleza en la iglesia y Pablo quería hacerles saber a ellos qué estaba pasando, cómo podían resolver el problema y qué tenían que hacer. O sea, las instrucciones perfectas aquí están. En la iglesia de Galacia había muchos problemas y la gran mayoría de problemas que habían eran problemas personales. Les voy a tratar de disertar esto y vamos a tratar de separar todas estas obras de la carne en renglones para que podamos entender de qué manera se asocian o se disasocian uno con el otro, porque cuando usted lo pone todo junto, Pablo me da una lista de 17, escucha bien, 17 pecados de la carne en esta lista que él me da, 17. Pero yo no lo voy a poner todo junto como lo está poniendo. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que separar una cosa de la otra, porque cuando hablamos de carne, hermanos, escuchen, no necesariamente estamos hablando de pecados del cuerpo. Hay pecados de la mente. ¿Y dónde está la mente? En tu cuerpo. Pues, la mente está en otro lugar, a lo mejor a esta hora de la vez donde están los frijoles y las pupusas y el sancocho. No, tu mente debe estar donde está tu cuerpo. Pero algunos están presentes en cuerpo y ausentes en pensamiento. Están en otro lugar, ¿sí o no? Tu mente y tu cuerpo deben estar en el mismo lugar, aquí en la casa de Dios, escuchando su palabra. Amén. Dicho eso, hay pecados de la mente. Amén. Amén. Algunos codiciado cosas que no tienen que codiciar. ¿Y con qué lo codició? ¿Con la mano? ¿O lo codició con el pie? ¿O con una uña? No, con su mente. Y vamos a ver eso, hermano. Vamos a ver, hablar. Mire, hermano, hay jóvenes aquí esta mañana. María, tápate los oídos. Moisésito está dormido, no hay problema con él. Pero ya los jóvenes que están aquí ya tienen edad para escuchar. Hermano, lo voy a decir, y lo voy a decir bien claro. Me voy a quitar lo lento porque hablo con los ojos. Escuchen bien. En la escuela, nosotros como padres permitimos que a los jóvenes se les hable de sexo, ¿sí o no? Y se les dicen las cosas como no son. Vienen los jóvenes, se les da preservativo, se les hacen muchísimas cosas y yo no digo nada. Yo no he visto a ningún padre quejándose en la escuela porque a sus hijos se les enseña que Dios no existe, primero, que lo sacaron de la escuela y que le hablan de sexo de una manera incorrecta. Nadie le puede hablar de sexo a un joven o a un adolescente como la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver, hermano, porque Dios es un Dios que es completo. Y para cada pregunta del ser humano hay una respuesta en la Biblia. Amén. Pero cuando yo le escondo y quiero como... No, hermano, no. Dios me habla de todo. Dios no cubre los pecados de Moisés. Dios no cubre los pecados de David. Dios no cubre los pecados de nadie. Gloria a Dios. Ni el suyo ni el mío, mucho menos. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso dice bien claro la palabra de Dios en hebreo que Jesucristo dice, pasó tanta tribulación como nosotros, con la gran diferencia de que nunca pecó. Se lo dice bien claro la palabra de Dios, pero tú y yo somos pecadores empedernidos. Nos levantamos esta mañana y estamos pecando de que nos levantamos. Estamos aquí en la iglesia ahora y estamos pecando. ¿De qué está lo del pastor? Ya va a comenzar otra vez con lo mismo. Hermanos, eso es pecado, eso es palabra de Dios, escuche. Recíbala con mansedumbre. Porque esto puede salvar su alma. Escúchame, iglesia. Y vamos a hablar hoy en serio, porque voy a hablar de lo que está hablando aquí la palabra de Dios. Amén. Quiero aclarar, hermanos míos, que Dios habla bien claro en su palabra.
y nos da a los pastores, predicadores y a todo aquel. Está abierto para todos que quieren escuchar, escudriñar las escrituras. Hay comentarios, hay diccionarios, hay concordancias, hay programas de software, hermanos, hay de todo para que investiguemos. Pero nosotros venimos y leemos lo que dice ahí e interpreto y le doy mi propia interpretación. No es así, porque la Biblia no fue escrita en español ni en chilango, fue escrita en hebreo, en arameo, en griego. Amén. Quiere decir que hay un diccionario, como usted no sabe, por ejemplo, ¿quién tiene diccionario de inglés y español? Hay palabras que yo no sé, yo voy y las busco, porque tienen significado diferente, pues una sola palabra, pero tiene diferentes significados. Yo voy y busco el significado en el diccionario y veo qué es lo que me están diciendo para entender qué es lo que me están hablando. Entonces yo no puedo venir e interpretar y pensar, la Chabelita, pero usted que me entendió. No, yo tengo que venir y ver qué es lo que me está diciendo aquí el Señor, buscar y escudriñar cada palabra. Hermano, no es fácil preparar un mensaje. No es fácil, porque yo tengo que ir al lenguaje original para ver si la traducción que me está dando aquí Reina Valera, hermano, y lo hemos visto muchas veces aquí con la otra versión de la Biblia de las Américas, que me da palabras diferentes. Significa lo mismo, pero me da una idea mejor de lo que yo estoy tratando de entender. Dicho todo eso, hermano, volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a hablar hoy en serio. Ya se acabó la leche espiritual. Vamos a tomar vianda hoy. Amén, amén. Así que si usted está, hay un cuadro de un monito que dice uno que se tapa la boca, otro se tapa los oídos y otro los ojos. Dice, yo no he visto nada, yo no he dicho nada, yo no he oído nada. Así que esta mañana, Pablo está aquí hablando bien claro. Me da una lista de pecados de la carne, pecados que no necesariamente son del cuerpo, pero también que incluyen la mente. ¿Qué es la carne? La carne es toda naturaleza que se revela en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Punto. ¿Se entendió? Se lo repito otra vez. La naturaleza carnal, el hombre natural, es todo lo que yo hago que se revela en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra, es carne. Y vamos a ver muchos ejemplos en la Biblia esta mañana, Dios mediante, si Dios nos lo permite, que hay muchas, diría yo, no voy a decir engaño, pero hay error. Porque la gente se le vende una cosa y es otra, hermanos. Porque usted y yo no tenemos control de nada. El control lo tiene el Señor. Y el Señor nos da una pulgada y nos tomamos una milla. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. Que el Señor nos dice que yo no le puedo dar nada porque le doy un poquito así. Y ustedes arrancan por ahí que no hay quien lo pare. Entonces tenemos que aprender a detenernos, aprender a callar, aprender a dar un paso atrás y escuchar y mirar qué es lo que Dios me quiere decir. Vamos a ver esta lista, hermanos, yendo desde ese punto de vista. Dice lo que Pablo me da esa lista y también quiero aclarar esto antes de ya empezar y meternos de lleno en la palabra. La lista de pecados, la lista de pecados que estamos dando no es, hermanos, como digo, exhaustiva, no es lo único que hay. Hay muchísimos otros pecados que no están enlistados acá en esta lista. Esa es una. Y la otra, para que se entienda, esto no es una lista de obras que si yo la dejo de hacer yo soy salvo, y que si hago las obras del Espíritu ya soy salvo. Eso no es lo que Pablo está hablando aquí. No son dos listas diferentes, hermano, y no tiene nada que ver con obras. Amén. Son pecados y resultados por andar en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Espíritu mora en mí, yo no debo de estar haciendo ninguna de estas obras de la carne, lo que está diciendo aquí. Amén. No es que si yo las hago soy salvo, no es que si yo las hago soy mejor, no es que si yo las hago voy al cielo, no. Es que si el Espíritu mora en ti y en mí, usted y yo no debemos de andar en estas cosas. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. ¿Se entendió? Amén. Si están conmigo, dice, pastor, yo no entiendo, repítelo otra vez porque me pasó de largo. Con gusto, hermano, lo repetimos porque esto es serio. Esto puede salvar su vida espiritual, la vida de su familia y todo aquel que usted le hable, porque usted le hable erróneamente, obviamente usted le va a dañar a esta persona y la va a corromper. Le digo eso, hermano. Hay 3 versículos que me dan y me explican a mí por qué. Mire qué dice el verso 21. Luego de que Pablo me da la lista, me da una lista de 17 pecados de la carne, y la lista que encabeza, Pablo después de eso me dice, y semejantes cosas como esta. Quiere decir que hay cosas más de la parte de la que él me ha dicho, porque me está diciendo semejantes cosas como esta. Miren, dice aquí, envidia, homicidio, borrachera, orgías, cosas, y dice, y cosas semejantes a esta, que no están enlistadas aquí, pero que van en la lista también. Amén. Amén. ¿Se entendió? Amén. Y le voy a preguntar mucho porque yo no quiero enredarme, hermano, y enredarlos a ustedes. Dice aquí cosas semejantes a las que él me ha descrito aquí arriba, porque las semejantes a estas se parecen a las que le dije, pero no se las voy a enlistar todas porque me voy a volver loco, dice Pablo. Entonces le dice,
acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho. Ya se lo había dicho antes y seguían en la misma cosa. ¿Cuántas veces hemos predicado la palabra de este púlpito y le hemos dicho, hermano, no anden en la carne, hermano, esto está mal hecho, hermano, la palabra dice A, B, C y D, pero salgo de la iglesia y me voy al jibache y se me olvidó todo? No, hermanos, tenemos que andar, escuche bien, en el Espíritu, porque aquí el Espíritu mora en mí. Yo no puedo decir que soy 10 semanas, hermano, 10 semanas tratando de contestar la pregunta de por qué yo sé y puedo decir a ciencia cierta que yo soy un cristiano. ¿Cómo yo puedo decir que yo he recibido a Cristo en mi corazón si sigo viviendo en la carne? Eso es imposible. O sea, dice aquí la palabra que se cancelan, pelean como perros y gatos, el espíritu y la carne. ¿Y quién va a ganar? El que yo alimente más. Usualmente, entre todos nosotros es la carne. Amén, amén. ¿Ya más lo cree, hermano Ramón? Amén. Así es. Porque todos nosotros somos tan espirituales que, wow, gloria a Dios por eso. Dice entonces que Él nos amonesta y nos lo ha dicho antes, dice la palabra de Dios. Pero, ¿por qué también yo sé eso? De que Él me está hablando de estas dos cosas, está separando y me está diciendo, oye, no hagas las obras de la carne, haz las obras del Espíritu. No porque vayas a ganar la salvación, sino porque ya el Espíritu mora en ti, por lo que dicen en el verso 24. Pero, ¿qué dice? Los que son de Cristo, ¿qué dice? Si la carne fue sacrificada, ¿qué tú buscas haciendo la misma cosa? Si tú realmente eres de Cristo, ¿cómo que tú todavía estás haciendo las cosas de la carne? ¿Cómo es que tú sigues viviendo la misma vida que vivías antes de venir a Cristo? No a la iglesia, a Cristo. Eso es imposible, hermano. Eso se cancela solo. ¿Sí ven? Mira el 24. Pero los que son de Cristo, aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, aquellos que el Espíritu Santo mora en ellos, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si yo sigo haciendo la misma cosa, si sigo viviendo la misma vida miserable, si sigo mirando todavía lo que no tengo que ver, si sigo tomando lo que no tengo que tomar, si sigo hablando lo que no tengo que hablar, yo estoy viviendo en la carne y Cristo no mora en mí. Amén. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo es un diplomático, hermano. ¿Sabes lo que es un diplomático? Aquel que dice la cosa con diplomacia, aquel que dice la cosa con fineza, para no ofenderte, porque Pablo es un hombre estudiado, un tipo fino, ¿no? Pero Juan, que tenía menos educación, te lo dice más claro. Vamos a ir a primero de Juan, capítulo 3, 8. 3 y verso 8. Miren lo que dice Juan. Primero de Juan, capítulo 3. Juan es tremendo. Me gusta Juan porque Juan va directo al grano. No anda con rodeo y que tú no eres de Cristo. Mira que si tú... No. Primero de Juan, capítulo 3, verso 8. Amén, amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén. Y esto es rápido. Escucha, hermano, hermana que me escucha. El que practique el pecado es que... Es el diablo. Ya, párese ahí. No, porque si yo se lo digo se ofenden. Ay, pastor, es pedante. Ese pastor dice las cosas. No, lo dice el Señor. Amén, amén. Lo dice el Señor. ¿Se pasa el pastor? Sí, no, se pasa el Señor, porque el Señor es que lo está diciendo en su palabra. Y es la misma cosa. Y estamos hablando de qué? Del pecado, de los pecados de la carne. Y si usted practica eso, hermano, Amén. usted es hijo del diablo. Amén, Señor. Si yo lo practico, yo soy hijo del diablo, parado aquí en un púlpito predicando diablura para toda la congregación. Amén. Y le voy a hacer una diferencia, no para justificarme yo ni justificarles a ustedes, porque ahí quizá donde viene la confusión de todos nosotros. Podemos pecar, pecamos de hecho, Amén. pero ¿qué es practicar, hermano? Hacerlo con tu nombre. Le voy a dar un ejemplo, y este ejemplo me gustó, yo me reí. Pero un cristiano puede caer, por ejemplo, en pecado de inmoralidad, un pecado de... Aquí vamos a ver toda la lista y más adelante le voy a dar el ejemplo. Un cristiano puede caer en un pecado de inmoralidad. Cayó en el pecado y bueno, se arrepiente, pide perdón, cambia de dirección. Y fantástico, porque eso es todo lo que usted y yo hacemos todo el tiempo, caer en pecado de diferentes índoles. Oiga bien, y no se me confunda. ¿Qué pasa? Que cuando usted le pide perdón así, usted cambia de dirección, usted se arrepiente, usted se aparta del pecado, dice la palabra de Dios que usted alcanzará misericordia. Amén, amén. Cuando usted practique el pecado, ¿cómo va a tener un cristiano una mujer mudada? En una casa, una querida, un amante. ¿Pero cómo puede ser? Ahí va, amén, hermano. Porque usted está practicando y tiene una mujer que no es la suya, usted está casado con su esposa, pero tiene una mujer por el ladito acá, que usted va y lo acaricia y lo apapacha. Dios.
Amén. Bueno, eso es practicar el pecado, porque usted sale de su casa supuestamente para el trabajo, pero se va para donde la otra. Y usted sigue revolcándose en el pecado y viene aquí el domingo a levantar la mano, aleluya, gloria a Dios. Pastor, dele, que el Señor me está hablando. El Señor te está diciendo que te arrepientes de tu pecado y deje eso. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Sí, pero no lo entiendo porque yo no lo quiero oír. Yo tengo mis ojos tapados como el monito acá. Aquí tengo así. Estoy mirando y le veo la boca del pastor moviéndose, pero no quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es practicar el pecado. Y si tú estás haciendo eso, hermano, y vamos a hablar de eso, no solamente tiene que ver con la infidelidad. Tiene que ver con todos los pecados. Escucha bien, porque para Dios no hay acepción de pecado. Un pecadito chiquitito es el mismito pecado que el pecado grande. Amén. Y vimos los pecados respetables, ¿se acuerdan? Amén. Que la iglesia los obvia como si nada estuviera pasando. Y yo pecando y pecando y pecando y pecando. Después yo llego a los pies del Señor y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Ah, qué bonito, ¿no? Apartados de mí. Yo nunca te conocí a ti. Tú todo el tiempo estuviste en la misma cosa. Y yo te dije, y te predicaba el pastor, y hice la palabra, y ya estaba todo, y estaba. Y tú seguiste en tu camino de perdición. Apártate de mí, que yo no sé quién tú eres, porque el que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Pues eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Por eso Juan lo llama hijo del diablo, porque tú no puedes venir a los pies del Señor a decir, Señor, Señor, este soy yo, este que levantó la mano, este que pasó al frente, este que tiró la pata. No, hermano, nada que ver, yo no te conozco. No sé quién tú eres. Y Juan me lo dice de una manera tajante y directa. Y obviamente el verso 25 es el que me da y me cierra aquí la cláusula. Y me dice que si yo vivo por el Espíritu, si yo vivo y ese Espíritu mora en mí, lo que está diciendo aquí el apóstol, si ese Espíritu en realidad vive dentro de mí, entonces yo tengo que vivir. La palabra andar, ¿se acuerda que le expliqué qué significa vivir? Andar, comportarme, medirme, conducirme, ¿sí? También por el Espíritu. Que cuando la gente mire hacia mí, vea a Dios reflejado en mí. Amén. Pero muchas veces la gente lo ve a usted lo que ve el mismo diablo, que quiere salir corriendo. No, hermano, esto es serio. Yo le dije que oye, vamos a hablar en serio. Hoy vamos a hablar palabra de Dios. No para ofender a nadie, se siente ofendido, hermano. La palabra de Dios es como roca que golpea. Amén. La palabra de Dios es como espada que traspasa los corazones, hermano. Amén. Y si no le gusta, hermano, tápese como el monito de los oídos y quédese mirando la boca mía que se mueve. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Esto no significa que el cristiano no va a pecar, como le dije. Vamos a pecar, y si venimos al Señor con un corazón genuino, constrito, humillado y arrepentido, Dios nos va a perdonar, porque esa es la palabra de Dios que lo dice en 1 Juan capítulo 1 verso 9. Si confieso mis pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados, dice, ¿y qué? Y limpiarme de toda maldad. Pero tengo que arrepentirme, tengo que venir y decir, Señor, perdóname, y les voy a demostrar a través de las Escrituras, hermano, lo que dice la palabra de Dios acerca de eso, porque dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? Sí. Amén. Pero pecó. Sí. Amén. ¿Pecó David, sí o no? Sí. Pecó David. Pecó Moisés. Moisés fue asesino. Mató a un egipcio, ¿sí o no? Amén. Oye, pero ¿cómo puede ser? Abraham mintió diciendo que la mujer era su hermana. Los grandes hombres de Dios, por lo que iban a ser multiplicadas todas las naciones. Estaba David, le tengo una lista grandísima aquí. Noé, un borrachito. Sí, Moisés se dio una borrachera que ya hasta desnudo andaba. Sin ropa, la vaca no sabe cómo parar de Noé. Oye, aquello fue tremendo. Y después quiso también pues reprender al hijo porque lo vio de nuevo. Pero Noé, ¿por qué tú no dices que tú te embriagaste? Escúchame. Y obviamente vemos entre otros Salomón, Aarón. Salomón hizo pecado de idolatría, se casó con 1000 mujeres y Dios le dijo, no te vayas por aquí, porque si tú te vas con esas mujeres adoran a otros dioses y tú vas a terminar adorando a otros dioses. ¿Qué hizo Salomón? 1000 mujeres. Imagínate, yo con una que tengo tantos problemas. Hombre, para morirse. No, gloria a Dios. No, una es suficiente, hermano. No. Ay, no, muchacho, no. Ahí podemos pasar una mañana entera predicando de eso, hermano Edwin. Es que hay 2 Edwin aquí. Pero mire,
¿qué pasó con este individuo? David, ya como todos ustedes saben, fue autor intelectual, ¿no?, de la muerte de Urías, ¿verdad? El esposo de quién, de Betsabé, con quien él pecó, la embarazó. Aquello fue todo un desastre. O sea que fue no solamente pecador de homicidio, ¿no?, pero también fue pecador de infidelidad. Oye, aquello fue tremendo. Pero con todo y eso, escucha bien, vamos a ir porque la palabra de Dios tiene que hablar, hermano, esta mañana. Amén. Primera de Reyes, capítulo 15, versos 4 y 5. Anoten. Primera de Reyes, porque mira lo que es el Dios que tú y yo tenemos, que ni siquiera lo conocemos. Sí, porque esta mañana se perdonarán pecados, pero tú tienes que confesarlo esta mañana. Amén. Escucha bien lo que te digo. Primera de Reyes, capítulo 15, versos 4 y 5. Dice la palabra de Dios: por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén. Primera de Reyes 15, 4 y 5. Por amor a David, ¿a quién? A David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él, después de David, y sosteniendo a Jerusalén. ¿Por qué? Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Lo hizo o no lo hizo? David estuvo recto todo el tiempo, hermano. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado. De lo que Dios le había pedido, David lo había hecho. Dice la palabra de Dios aquí: en todos los días de la vida de David, David hizo lo bien, salvo lo tocante ¿a quién? A Urías. ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Ese es el que está hablando. Y aquí le da Urías, para que no haya confusión, con nombre y apellido. David fue un hombre conforme al corazón de Dios que metió la pata. Pero mira cómo Dios lo describe aquí en su palabra: un hombre conforme a mi corazón, un hombre que hizo todo lo que yo le pedí de una manera directa, pero metió la pata. Y Dios todavía con todo eso bendijo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por David, que aunque tuvo un pecado, se arrepintió. Si usted quiere ver el arrepentimiento de David, lea el Salmo 51. Para que usted vea cómo David llora: limpia, Señor, toda esta suciedad con hisopo, límpiame y seré más blanco que la nieve. Porque él sabe lo que había hecho. ¿Cuánta fue la última vez que tú viniste a ser al Señor de rodillas y decir: Señor, perdóname, limpia mi suciedad y mi asquerosidad que yo tengo en mí? Amén. Ah, no, Señor, dame el Corvette rojo que yo quiero, lo que yo pido. No pedimos santidad y por eso vivimos una vida espiritual miserable. Porque no nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo pienso que yo voy a obtener lo mejor del Señor siguiendo una vida en pecado como la que yo estoy viviendo. Pecados respetables. Y el Señor no respeta ni no perdona ningún pecado. Si usted no se arrepiente, no lo va a perdonar. Si usted se arrepiente y usted le dice: Señor, perdóname, genuinamente usted viene a los pies del Señor, así con gemidos, con hermano, el Señor lo va a perdonar. Pero tiene que aprender a apartarse, porque usted no puede venir a pedir perdón y seguir revolcándose en el mismo lodo. Eso es imposible. El Espíritu no mora en usted. Perdóname que lo diga. Y vamos a ver cuáles son esos pecados. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Listo. Vamos entonces a entrar. Va a dar una lista rápida, hermano, antes que se me quiero separar a aquellos que están tomando notas rápidamente. Esos 17 pecados que él da enumerado aquí. Él da 4 pecados. 4 pecados tienen que ver con pecados sexuales, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Pecados que pueden ser considerados pecados que tienen que ver sexuales, ¿no? Amén. Amén. Menciona 2 pecados religiosos: idolatría y hechicería. Menciona 4 pecados que tienen que ver con el rango o relaciones personales: enemistades, pleitos, celos e iras. Y luego menciona 2 pecados más, perdón, 4 más. No, mentira, hermano, no, perdón. Menciona pecados con relación personal: dice enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia y homicidio. Son 9, hermano. Y 2 pecados menciona de borrachera y orgía, que tienen que ver con pecados sobre el alcohol. Él se enfoca más en lo personal. Quiere decir que había un problema personal dentro de la iglesia, porque de lo que él menciona, dice: hay más, pero no se lo voy a decir ahora, o no se lo voy a mencionar, pero hay varios que tienen que ver con lo que les he dado. Y de estos 17, imagínense, todo lo que tiene que ver más abunda él en lo personal. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay más problemas personales que otra cosa, hermano. Aquí no hay ningún borracho que yo sepa. No hay aquí. No, hermano, aquí ninguno está fornicando, aquí no hay lascivia, que yo sepa.
Y vamos a explicar de acuerdo y a la luz de la palabra de Dios qué es lo que es todo esto, porque yo tengo que saber, yo tengo que salir de la ignorancia, porque si lo estoy haciendo, dice la palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 19, Señor, líbrame de mis pecados hasta de los que me son ocultos. Amén. Porque puedo estar pecando en contra del Señor y no saberlo, pero eso no soy exento de pecado. Usted viene en el highway y usted viene a 60 y le dice el policía, ¿sabe cuánto venías? Dice, no, yo no me doy cuenta. ¿No viste el SAN que decía que era 35? No, no lo vi. Eso no te va a eliminar la multa. Olvídate. Te la va a dar y te la va a dar con más good para que te fijes la próxima vez. Ahora, la próxima vez que tú pases por ahí, ya tú vienes a 30, para no ir a 35. Porque ya tú sabes. Entonces lo estoy advirtiendo ahora a la luz de la palabra de Dios para cuando usted vaya a 60, usted baje a 35. Amén. Amén. Dicho todas estas cosas, hermanos, vimos la lista grande de la gran mayoría de pecados que él enumera en esto. Y debo de alertar, hermano, porque nosotros podemos pensar quizás que estamos venciendo una de las áreas en las que estamos pecando en nuestra vida. Escuche bien, hermano, esto es importante. Podemos estar venciendo en una área de mi vida y descuidando otra área de mi vida. Puedo yo tener pecado, por ejemplo, problemas con el robo. Todo lo que me pasa por el lado me lo echo en el bolsillo. Es que ni cuenta, es el cleptómano. El cleptómano se va y se mete en la tienda y sale, mira así, como un pulpo. Pero eso no quiere decir que si lo agarran ahí lo van a meter preso. Yo ni cuenta me di que me robé eso. Si mi problema es de robo, dice la palabra, Dios, no robarás. Si mi problema es de mentir, tengo que dejar de mentir, hermano. Pero si estoy trabajando con la mentira, escucha bien, porque esto es importante. Yo no puedo entonces enorgullecerme y decir, estoy mirando al hermano ahora, que el hermano, todo lo que dice es mentira. O con el chisme, mi problema es con el chisme. Porque en la iglesia no es chismoso, gracias a Dios. Pero si mi problema es por el chisme, hermano, yo puedo venir y decir, wow, pero fulanito o fulanita son tan chismosos. Yo era así, pero ya me estoy arreglando, pero ahora eres orgulloso. ¿Y por qué cayó Satanás del cielo? Por orgullo, ¿verdad? O sea que el orgullo no va a decir que es peor que la envidia o que la mentira o que el robo o que la lascivia. No, son iguales todos. Pero lo que quiero decir, hermano, es que puedo estarme enfocando en una área de mi vida y estar trabajando duro para vivir espiritualmente en esa área de mi vida y dañar las otras o caer en otra sin darme cuenta. ¿Amén? Amén. Eso es importante porque la lista es grande. Hermanos, es grande la lista. Y cuando yo me descuido de una área de mi vida por estar enfocado en la otra, caigo porque caigo. Amaya, no te pongas así. Ya el pastor va a terminar como en 3 horas, no te preocupes. Que ahora es que voy a dar la lista. Amaya es el pastor. Y te digo, y dicen, no, ella no llora. Sí, ella no llora. Ahora que me lo diga, ya lo comprobamos y tengo una nube de testigos acá. Amén, amén. Bueno, Pablo está hablando, hermanos, acá. Y es importante que entendamos que él quiere enfrentar un problema y que él quiere que la gente cambie su manera de vivir. Les digo que hay una lista más grande de pecados que tienen que ver con relaciones personales, obviamente por lo que hemos leído, ¿no? Y vimos acá enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Esto es terrible, todo lo que hay dentro de la iglesia de hoy. Y Pablo lo sabía y le dice a los hermanos, tienen que parar eso porque ya ustedes son espirituales. ¿Cómo ustedes pueden decir que el espíritu mora en ustedes y siguen todavía viviendo la misma cosa? Mire, dice aquí, vamos a ir a Gálatas otra vez. Es terrible, los hermanos estaban duros. Terribles estaban los hermanos. Que yo a veces, como les digo, cuando estudiamos la palabra de Dios y vemos cómo el Señor en su misericordia nos deja y nos muestra un poquito, ¿no?, de lo que Él nos quiere decir. Miren lo que dice el 15, 5:15. Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, hermano, nos estamos comiendo vivos uno con los otros. Un hermano se come al otro. ¿Cómo? Murmurando, hermano, y de hablando. Y un grupito por aquí y un grupito por allá. Se están comiendo y la iglesia está desegregada y la iglesia está separada. Y todo es un puro desastre. Amén. Comiéndonos uno cada otro y mirándonos la cara y sonriéndonos, pero por la espalda dándonos la puñalada. Eso es imposible. El Espíritu no mora en nosotros. Comiéndonos vivos. ¿Cómo puede ser en la iglesia del Señor que esté pasando esto? Esto es imposible, hermano. Amén. Eso pasa en el mundo, no aquí. Si andamos en el Espíritu, vamos a vivir en el Espíritu.
Si yo recibí al Señor, yo tengo que comportarme como un hijo de Dios, no como un hijo del diablo, como dice Juan. Amén. Pues eso es lo que dice aquí, es comiéndose, digo, que están, mira, y acabando uno con el otro. ¿Cómo puede ser? Había un problema de relaciones personales en la iglesia de Galacia. Hay un problema personal de relaciones personales en la iglesia bautista internacional de Concord. Hay un problema en todas las iglesias porque eso es un mal, es un cáncer, hermano. Porque los cristianos no quieren nacer de nuevo. No quieren dejar la carne. No, es sabroso, hermano. Pastor, es rico acabar y comerse al otro vivo. Es rico eso, pastor. Sin tomar en cuenta lo que la otra persona puede estar pasando. Sin tomar en cuenta las disensiones, las calamidades de la otra persona, las enfermedades de la otra persona, las precariedades económicas o migratorias de la otra persona. Acabamos con la otra persona. Yo no sé lo que pasa. Hermano, ¿y cómo puede ser? Sí, Señor. Si yo he conocido al Señor, lo que tiene que haber es amor. Oye, el hermano es así, voy a amarlo como es. Déjame buscarle la vuelta. No, lo voy a acabar y me lo voy a comer vivo. Gloria a Dios. Dice aquí el 15, se lo voy a leer otra vez porque yo creo como que no se entendió. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis, porque la iglesia se va a cerrar la puerta, hermano. Aquí no va a quedar nadie. Amén. Uno se va a comer con el otro. Decía uno que cuando peleaba, yo no he visto a nadie nunca con uno con los pies en la boca, como el que decían cuando peleaban, Cándido. Yo nunca he visto a nadie que se haya comido al otro como con los brazos, un brazo. Pero aquí eso es lo que me está diciendo Pablo, que vamos a terminar, si seguimos como vamos a terminar así. Amén. Esto es imposible, hermano, en el pueblo de Dios, no. En el mundo hay todas esas cosas, pero aquí, dice Pablo, no debía haberlas. Amén. Hermano, eso es importante. Dios quiere una iglesia saludable. Porque eso te va a dar una familia saludable. Eso te va a dar una vida saludable. Amén. Gloria a Dios. Dios no quiere una iglesia corrompida. Dios quiere una iglesia, dice su palabra, sin mancha. Gracias. Nosotros somos como un lienzo en blanco con muchos puntitos negros. Y esos puntitos negros son los pecaditos que usted y yo cometemos de vez en cuando. No, hermano, hay que ser. No, porque no hay gente que no peca. No peca, aquí nadie peca. Todo el que dice que no comete pecado, ¿hace Dios qué? Ahí murió, yo no tengo que predicarle más de eso porque todos lo saben ya. Amén. Vamos entonces a entrar a la lista. Ahora que voy a comenzar a predicar, yo no he comenzado todavía. Eso es la introducción. Vamos a empezar a la lista de pecados que Pablo me da y lo vamos a separar por renglones como lo hicimos hace un rato. Amén. 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 Pecados sexuales. Pecados sexuales. Tengo que aclarar, hermanos. Escuchen bien, jóvenes, adultos, niños. Amaya, tápate los oídos. El sexo no es pecado. Bueno, pastor, ya me salve yo. No, escuche. El sexo no es pecado. Siempre y cuando se haga bajo los estatutos y la ley que Dios estableció. Amén. 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 Y vamos a ver por qué. Pero les quiero aclarar eso porque mucha gente dice, eso en Edén, ahí había un... Hermano, ¿quién inventó el sexo? ¿Quién creó el sexo? ¿Quién creó las partes íntimas de las personas para que ellos tuvieran relación? Dios. Entonces, ¿cómo va a ser malo? Pero el que creó las partes íntimas de la persona, creó las partes de tu cuerpo que tú recibes, lo que tú haces con ella, Dios la creó para que tú pues, lo honraras a Él. Cuando tú te sales de ese estatuto, de esa ley que Dios ha dejado establecida para lo que es el sexo, entonces tú estás rebelde, estás en rebeldía y estás violando y violentando la ley de Dios. Amén. Ese es el pecado. Hermano, se lo voy a demostrar porque yo no quiero como que haya ninguna duda, porque ahorita el pastor está hablando de pornografía. Hermano, mire, hermano, esto es palabra de Dios. Amén. Dios hizo al hombre en Génesis 2:7. ¿Se acuerdan el domingo pasado? ¿De qué lo hizo? Del polvo. Cuando Dios hizo al hombre del polvo, después él vino y dijo, yo lo voy a hacer a Adán ahora su parte íntima. No, ya lo hizo completo. Cuando Dios le fue en Génesis 2:20, 2:19-20, sacó la costilla del hombre para hacer a Eva, la hizo completa con todas sus partes, con todo lo que usted tiene hoy, así la hizo Dios. Amén. Vamos a ir a Génesis 1:26, hermano. Porque yo le tengo que decir y tengo que no demostrarle, pero mostrarle en la Biblia qué dice Dios al respecto.
Porque mucha gente dice que el pecado vino porque Adán y Eva tuvieron relaciones. Adán y Eva se estaban gozando y disfrutando entre ellos mismos desde que Dios lo hizo. Amén. El sexo no era malo. El sexo vino a ser ya después del pecado, porque ya comenzaron todas las depravaciones y todas las cosas. Y estaban rebeldes y fuera de la ley de Dios. Amén. Pero cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ellos estaban disfrutando. Porque lo que Dios hizo, dice que lo vio y vio que era bueno y en gran manera. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 1.26 dice, hermanos, se pasan ustedes. Entonces dijo Dios, ahí fue la diseño del hombre, hagamos al hombre a imagen, dice nuestra, conforme a nuestra semejanza, y señorea los peces del mar. 27. ¿Y qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Lo que Dios da en Génesis 2:19 es un detalle de cómo Él creó a Eva, pero aquí se crearon los dos. ¿Sí ven? Varón y hembra. Amén. No, ¿cómo que dicen? Eso no va. Pero mire lo que pasó después que Él lo creó, porque a veces nos paramos y ahí nos quedamos. Y hermano Edwin ahora se puso como para adelante para escuchar bien, hermano. ¿Le interesa el tema? Hermano, vamos largo hoy, se lo voy a advertir porque yo no quiero partir esto en dos. La semana que viene quiero darle los frutos del Espíritu que son importantes, pero quiero que se enfoquen hoy en estas obras de la carne. Amén. 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 28 dice, y los bendijo Dios, está en plural, ¿verdad? Que dice que estaba Adán y estaba Eva, y les dijo, ¿qué dijo? Fructificad y multiplicaos. Hay un problema, y es que en ese tiempo se inventó el in vitro. O sea, se hacían los bebés en tubo, como se hacen hoy, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los bebés? Intimidando, teniendo intimidades. Dios les dijo Él mismo, intimiden, tengan relaciones y subyugad la tierra, lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Vamos otra vez, vamos a leerlo en voz alta, porque esto, hermano, no se está entendiendo nada. El pastor se volvió loco. 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, ¿y qué? Y multiplicados. Era que agarraran una tabla, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Eso fue lo que dijo aquí? No, y ya no entiendo. Pues dijo que se multipliquen aquí, pero tú agarras la tabla multiplicadora con la bolita que en aquel tiempo no se usaba, que era electrónica. Aquí era con bolita que decía, un abaco se llama. Y te dejaba el abaco que decía, 2 aquí, 4 acá. Esto no es lo que dice, es que tengan relaciones y se multipliquen, porque ¿cómo se multiplica la gente? ¿Teniendo relaciones íntimas o no? Eso lo hizo Dios. Y ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Habían pecado Adán y Eva aquí? No. ¿Todavía? No. No, pecaron ya en el capítulo 3. Ellos estaban aquí. Y oiga, no solamente me voy más allá. Dice el verso 28 que Dios le dijo fructificar y multiplicar y llenar toda la tierra y sojugarla. Oye, inunden la tierra, le dijo Dios. Déjenle para allá, como que dice. Pastor, le pido perdón, eso no iba ahí. Sojugarla. Y después, ¿qué dice? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después dijo Dios, y dice que dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que la semilla no cae, y que serán para comer, y toda la bestia del campo. El caso es que Dios todo lo que hizo fue bueno, y era bueno en gran manera. Amén. El sexo Dios lo hizo y era bueno en gran manera. Es bueno en gran manera siempre y cuando usted lo utilice dentro de los estatutos que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Se sale de ahí y usted está violentando la ley de Dios. ¿Sí me entiende? Pero el sexo, hermano, no es malo. Y es el que le diga eso. Y hay muchas religiones que dicen que, mire, los gnósticos dicen que ellos tienen y solamente tienen relaciones íntimas para procrear, no para tener placer ni para tener nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces yo quiero ver en esa religión, por así decirlo, el índice de divorcio entre las parejas. Yo quiero ver una estadística que me diga, porque, hermano, el esposo disfruta a su esposa, la esposa disfruta a su esposo. Por eso dice Adán, cuando Dios hizo a Eva, oye, ahora sí ya me salvé, ahora ella es carne de mi carne y hueso de mi... Oye, estaba contento el poeta, el hombre. Cuando se casó con mi hermano aquí, Ángel, con la muñequita, le voy a decir, hermano, Dios, porque imagínate todo el mundo, le voy a decir mi hueso y carne de mi carne, el hombre, gloria a Dios. Hermano, eso no es malo. Amén. Nada que ver. Es malo cuando usted se sale de los estatutos de Dios. La Biblia me lo dice bien claro. El sexo se convierte en pecado cuando usted se sale del contexto que Dios ha establecido. Y anote esta definición del diccionario y el contexto de todo lo que le he dicho.
en un resumen, dice que el contexto de la relación sexual es una relación exclusiva, no subraye esa palabra, entre un hombre y una mujer, entre un varón y una hembra, escucha bien, unidos bajo el pacto del matrimonio. Amén. 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 Pero voy a dejar ahí porque no va a seguir abundando. Hermano, porque es así. Si usted está viviendo una relación que no es o no cae bajo estos parámetros, entonces lamento decirle que usted está en pecado. Entramos entonces a la lista. Adulterio. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Adulterio es una persona casada que tiene relaciones íntimas fuera de su matrimonio. O un casado, un soltero, perdón, que tiene relaciones íntimas con una persona casada con otra persona. Eso es adulterio. Y la palabra de Dios habla mucho sobre el adulterio de Israel como pueblo yéndose detrás de otros dioses. Hablaba mucho, tanto así que mandó al pueblo Osea a casarse con una prostituta para mostrarle al pueblo de Israel que estaban prostituyéndose, yéndose detrás de otros dioses que no era su esposo. Gloria a Dios. El esposo de la iglesia, ¿quién es? Entonces estaban yéndose detrás de otras cosas, ¿me entiendes? Le dicen, oye, ustedes están fornicando, ustedes tienen aquí un problema serio de adulterio, están adulterando en contra de la relación estrecha que usted y yo tenemos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo tengo aquí, gracias. El caso, hermano, que el adulterio es bien claro. Fornicación, ¿qué es la fornicación? Escuchan mucho. ¿Cuándo han escuchado esa palabra? Amén. Fornicación, rápidamente, es una palabra más general en la Biblia que se refiere a la inmoralidad sexual. Es la palabra porneia, de ahí que viene la pornografía. ¿Cuántos lo han escuchado? Gracias, don ninguno lo ha escuchado. ¿De dónde viene la palabra? Y se refiere, hermano, a cualquier acto sexual realizado fuera del matrimonio. Me quiero detener 30 segundos acá. Jóvenes, teenagers, escuchen bien lo que les voy a decir. Gloria a Dios. El noviazgo es para conocerse. Escúchenme bien, porque esto es importante. Si usted no se ha casado con el muchacho o con la muchacha, los besos, el estrujeo, el apapache, todas esas cosas, escúchame bien, son fornicación. ¿Por qué? Porque usted no se ha casado con él. Porque usted tiene que estarse estrujando y manoseando la mercancía si usted no la va a comprar. ¿Ah? Usted no la va a comprar. Usted no puede venir, mire, esto y esto. No, usted manoseando, que eso no es suyo. Eso le corresponde al esposo manosear la mercancía cuando se casa. O a la esposa manosear la mercancía cuando se casa. Eso no es suyo todavía. Es para que se conozca, para ver si este fue el hombre o la mujer que Dios puso en mi camino. Eso no es así. Usted no puede tener relaciones. Eso es fornicación. Si usted no tiene un contrato de matrimonio como lo establece la palabra de Dios, entonces usted está fornicando. Besos, caricias. Escucha bien. Y le dije hace un rato al principio que los pecados del cuerpo, hermano, no solamente pecados, perdón, no son solamente del cuerpo, pecados de la carne son de la mente. Textos infiriendo cosas sexuales son también problema y pecado. Cuidado con eso, hermanos. Hablar en el Facebook con todas esas cosas, esas palabras. Cuidado. Cuidado, jóvenes. Esto es importante. Tenemos que pedirle al Señor, adorar al Señor que nos ayude, que se predique más cosas como esta, porque nadie lo dice. Y los jóvenes piensan que está bien, no, papi y mami no se dan cuenta, pero Dios lo sabe y te está mirando. Gloria a Dios. La autogratificación, hermanos. ¿Sabe lo que es la autogratificación? ¿No saben? Amén. Fornicación, les dije, tiene que haber un contrato de matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo lo que es besos, abrazos, papapachos, todas esas cosas. No, hermano. Si usted, como le dije, no va a comprar, no me lo sé, déjelo tranquilo. Para el que va realmente a pagar el precio, que se lleve también el trofeo. Porque usted va a venir a romper y a destruir cosas para que después otro se lleve una mercancía toda baboseada. ¿Cómo va a ser eso? Eso no sirve, hermano. Yo quiero mi esposa santa, casta, la quiero. Ah, qué bueno. Y que venga otro y me la manosee. No, hermano, no es así. Eso es fornicación. Autogratificación, hermano, es la masturbación. Eso también es fornicación. Porque usted no está casada con usted mismo. No se aguantan. Eso no se habla.
que se lo digan en la escuela. Sí, no te preocupes, está todo bien. No, no está bien, eso es fornicación. Porque el acto sexual es solamente para ser hecho o realizado entre un hombre y una mujer. Y les dije, jóvenes, vamos a hablar claros. Porque en la escuela se habla de todo esto de la manera que no es. Dios dice que eso está mal. Y que eso es pecado. Amén, amén, gloria a Dios. Pecados sexuales, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, usted no puede estarlo haciendo porque entonces Cristo no vive en usted. Amén. Jóvenes que me escuchan, me perdonan, pero eso es lo que el Señor quiere decirle esta mañana. Amén. Amén. Inmundicia. La palabra inmundicia, cuando se menciona en el contexto de pecado sexual también, que tiene que ver con eso, se refiere a actos sexuales en contra de la naturaleza de Dios, hombre con hombre. Hermano, y podemos ir, la lista es extensa. Miren, en el estado de Carolina del Norte ya se aprobó el matrimonio del mismo. Pero ¿cómo puede ser? Que hemos obviado y hemos dejado la ley de Dios a un lado para hacer lo que nos da la gana y legislamos y ponemos la ley que yo quiero para autogratificarme y dejamos a Dios a un lado. Y Dios dice que dice la palabra de Dios que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y lamentablemente usted y yo somos, no recuerdo la palabra ahora, pero cuando usted, por ejemplo, está como un fuego cruzado, a usted le toca, usted está ahí también. Ah, pero que el ángel de Jehová, hermano, porque muchas veces nosotros no ni siquiera oramos por esos propósitos y le va a caer el fuego de Dios, que le va a caer también a ellos que lo están haciendo. Amén. Porque tú ni siquiera estás orando por eso. Sí. Entonces, ¿por qué? Si yo soy cristiano, no estás haciendo nada por eso, no estás orando, dice el Señor, pero ¿cómo tú puedes permitir? Y va a venir la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y te vas a pasar el tiempo y negociando con Dios como Abraham, pero si hay 20, si hay 30, si hay 10, no hay ninguno, hermano. Por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos destituidos de la gloria de Dios. Esto es terrible, hermano. Y no nos damos cuenta que estamos perdidos nosotros en todo esto, hermano. Amén. La inmundicia tiene todo que ver con lo que Dios no ha establecido en sus palabras. Si hay una relación sexual que no está bajo la gracia de Dios y como Dios lo ha establecido, escucha bien, eso es inmundicia. Dentro de la misma pareja a veces hay cosas que, hermano, ¿cómo puede ser? Pero yo no quiero entrar ahí. Amén. Lascivia. ¿Han escuchado esa palabra? Se refiere a la actitud interna, escúchame bien, que promueve los pecados sexuales. La lascivia se refiere a esa actitud interna, como un deseo interno, como esa malicia que yo tengo dentro de mí, que me induce a promover los pecados sexuales. Y se manifiesta en acciones que promueven la inmoralidad. Mire, le doy un ejemplo. Hay hermanos que usted habla con, son cristianos, pero te hacen chistes colorados, chistes así bien, ¿sabe? Como feo. Hay hermanos que le pasa la dama por el lado y los ojos como que escanean. Hay hermanos que en toda la conversación meten cosas sexuales. Oye, hermano Dani, vaya donde la hermana Julia y tráigame los cocos. Ah, los cocos de Julia. O sea, y todo lo ponen, hermano, como que lo sexualizan. Y hay gente que tiene esa lascivia dentro de ellos. Hermano, eso es pecado. Todo lo que tú hablas es sexual para ellos. Y dicen unos chistes que son feos, una cosa fea, y todos lo asocian como con cosas que... ¿Pero cómo puede ser? Hermano, no podemos estar metidos en eso porque el cristiano que tiene el Espíritu morando en él no puede estar en esas cosas. Cuando tú no eras cristiano estaba bien porque tú estabas perdido, tú estabas muerto en tus delitos y tus pecados, pero Él os dio vida a vosotros, te levantó de los muertos. Ya tú no eres quien tú eras. Que se te mete eso en la cabezota para que puedas entenderlo y que tú puedas llegar al reino de Dios sano, salvo, limpio como Él quiere y santo. Santifícate, hermano, santifícate, deja eso. Es divertido, sí, te causa risa y todo, hermano, pero eso te puede llevar al infierno, escúchame. Y ¿han visto la risa santa? Todos los que están riéndose santamente van a ir para el infierno, hermano, porque la Biblia no me habla de eso, la Biblia. La revelación de Dios está aquí, hermano, y cuando Dios quiere revelarme algo, yo leo y leo y leo y leo y leo y leo y nada pasa. Pero un día Dios decide quitarme el velo y sáquese. Ahí llegó la revelación. Eso no es revelación, la revelación ya está aquí. Eso es iluminación, porque Dios me da luz y arroja luz a ese verso que Él quiere mostrarme. No es revelación, la revelación ya está. No se le puede poner ni una coma, ni una tilde, ni un puntito, nada se le puede poner a esa revelación porque ya está revelada. Iluminación es lo que llega a mí, pero tengo que abrir la Biblia. Amén. No hay iluminación, hermanos, por causa de sueños ni de visiones. Los muertos no hablan, lo vimos la semana pasada, hablamos 3 horas de eso.
¿Qué muerto va a hablar si el muerto te en la tumba fría esperando que llegue el Señor? Serán levantados y los muertos resucitarán primero. Pero si tú resucitaste o vas a resucitar, ¿cómo es que tú vas a venir y que damos un número de la lotería? ¿Qué es eso? O decirme que yo estoy mal, o que tú estás mal, yo sé que tú estás enfermo, y digo, mira, vete aquí. No, hermano, el muerto no habla, el muerto está ahí, mira, así agilado. Serio y frío. Olvídese de eso. Sí, olvídese de eso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a la segunda parte de eso, de los pecados sexuales, son los pecados religiosos. Habla de pecados de la carne, rebeldía contra lo que Dios estableció en su palabra. Pecados religiosos, la idolatría y la hechicería son los que hablan acá, ¿verdad? Amén. Explicamos la lascivia. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso? Levante su mano ahora o calle para siempre. Idolatría es el corazón humano, o en el corazón humano, perdón. Podemos decir que por la naturaleza idólatra. Usted y yo adoramos y a veces ni cuenta nos damos que estamos adorando otra cosa que no es Dios. ¿Sí o no? Amén. Adoramos y adoramos y adoramos. El mismo Juan, después de escribir el Apocalipsis, le aparece el ángel y se postró de una vez. No, pero yo no soy Dios, yo también soy un ángel. No te postres ante mí porque tú me vas a hacer pecar a mí. Dios me mandó a mí para que te hable. No me metes en problemas. O sea, nos adoramos y tenemos eso dentro de nosotros. Queremos adorar, queremos ver una deidad y tocar. Y por eso la gente anda todo el tiempo viendo virgen de no sé quién, de Tepoyán, y la virgen del negrita, y la negrita en el árbol y en la planta. Hermano, la Biblia no dice eso. Tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Olvídate de eso. Olvídate de las virgen, las imágenes, las veladoras. Eso no te va a llevar a ningún lado. Eso te va a llevar a la más perdición más grande que tú tienes. Y andamos todo el tiempo adorando cosas que no tenemos que adorar, hermano. Eso es terrible, la idolatría. Hay una idolatría y dos maneras de idolatrar o de adorar, que es la religiosa y es la creación de un ídolo físico ante el cual la gente se postra para adorar. Escúchame bien, esto es importante. Y esta es la forma más común de pecar en términos de idolatría religiosa. De hecho, dice que hay que hacer una aclaración, hermanos. Y anotar esto, lo puse para que no se me vaya la onda. Porque el hecho de que yo tenga, por ejemplo, en casa una imagen, escúchame bien, no quiere decir que sea malo. Las imágenes no son malas. Lo que está mal es adorar a la imagen. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación al dinero? La raíz de todo lo malo es que el amor al dinero no es el dinero en sí, el dinero es bueno. Pero cuando tú amas más el dinero que a Dios, entonces el dinero se convierte en algo que tú adoras. Y la imagen, escucha bien, no estamos hablando de imágenes de que yo vea, hermano, estamos hablando de, porque, ok, ¿cuántos tienen en casa un cuadro de un pato? Ahí mira, es una imagen. Aquí tiene otra imagen. Ahí adelante creo que hay un cuadro con no sé qué. Hermano, todo eso son imágenes. Dios no condona las imágenes, escúchame bien. Él condona la adoración a las imágenes. Tenemos que tener eso claro. Porque Dios dice que cuando hizo el templo de Salomón había dos querubines ahí que Dios puso, el mismo Dios ordenó, yo así que lo quiero. Y Dios, qué bonito. Dios no lo condenó eso. Entonces tenemos que tener bien claro que, no, porque a veces somos tan legalistas como a estos fariseos, y somos tan legalistas como estas personas que Pablo estaba escribiendo esta carta, porque tenemos que ser claros, hermano. Yo cuando tengo una duda, digo, ¿qué dice Dios al respecto? Me voy a mi concordancia, veo, bueno, ídolos. Y me busco todos los versículos que tienen que ver con ídolos, y yo sé que Dios me va a dar la respuesta. Pero hermano, no podemos pedir, todo lo que brilla no es oro, no podemos decir, que es así. Y el problema de ser legalista se convierte después en una religiosidad, que también es un problema, que es lo mismo. Porque cuando yo digo que por aquí es que voy porque es así, yo soy religioso. Y eso es un pecado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La otra parte de idolatría es la idolatría secular. Cuando yo adoro más las cosas del mundo que lo que yo adoro las cosas al mismo creador. Amén. El trabajo, la esposa bonita que tengo. Amén, gloria a Dios. Amén. No, ahí no va un amén. No, ahí no va amén. No, yo la amo, hermanos. La amo con toda mi alma, que es mi vida. Pero amo y adoro más a Dios y a Cristo que me salvó. Porque ella en cualquier momento me puede dejar por uno que tenga six pack. Pero Cristo dice, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tu cónyuge, tus hijos te van a dejar, pero Cristo, dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren,
con todo y eso, Amén. Gloria a Dios. ten los ojos puestos en Sí, Jesús. Señor. Que tu cónyuge es muy bueno, es bonita, es preciosa, es buena. Pero hermano, Cristo es mejor. Amén. Y no la agarramos la onda. A veces no queremos, porque si mi cónyuge no, ay, que no, ese hermano, cada quien será responsable de su testimonio ante el Señor. Y tú no le puedes decir a tu esposo o a tu esposa, hermano, tenemos que tener una iglesia sana. Pero esta palabra muchas veces no llega. Y salimos de aquí como llegamos, hermano. Hable con su esposa, pídase perdón. Comiencen a trabajar juntos para la edificación de sus hijos, para que sus hijos tengan un modelo a que apuntar. Amén. Es que no podemos estarnos matando y pretender que mi hijo cuando tenga una esposa, o mi hija cuando tenga un esposo, se va a estar matando porque piensa que eso es lo normal. Eso no es. Amén. No es eso, hermano. Ídolos, no, hermano. Mi esposa no es mi ídolo. Yo la amo con locura, pero mi ídolo es Jesucristo porque Él me salvó. Amén. Y yo tengo que tener los ojos puestos en Jesús porque Él es el autor y consumador de mi fe y de mi salvación. Gloria a Dios. Mi esposa, ¿cuántos divorcios no hay aquí en este estado, en este pueblo, en este mundo? Y la gente matándose como perros y no se puede hacer nada, no se puede ni mirar, no hay tolerancia, no hay nada. No, ya te dejo y arranco por un lado. Lo que me lleva al próximo pecado. Amén. Ese pecado de idolatría tenemos que echarlo. Hechicería, hermanos, hechicería es la práctica de manipular, escúchame bien, personas o hechos por medios sobrenaturales o ocultos, que no son obviamente la oración, ni tampoco la revelación de Dios. Eso, definición me la da el diccionario ilustrado de la Biblia Nelson. ¿Y cómo podemos definir la hechicería? Es todo aquello que yo trato de manipular. Hay gente que no sale de la casa y no lee el horóscopo. Eso, hermano, hechicería. El tarot. Yo tengo que ver a Walter porque ahora salió otra vez. Ya Walter estaba enfermo, pero ahora ya arrancó otra vez. Y voy a llamar al 1-900 para ti. Hay que llamar a Walter porque a ver qué trae Walter nuevo, porque Walter vino ahora, duró un tiempo enfermo, pero ahora salió otra vez y arrancó. Hay que ver qué tiene Walter porque ahora ya vienen los números. O al niño prodigio. Usted sin eso, usted no puede salir de la casa porque el color de hoy es el blanco. Tengo que salir con un pantalón blanco o con unos calzones blancos. No, hermano, eso es hechicería. El tarot, hermano, la baraja, leer la taza, todas esas cosas. Escúchame bien, que hay algunas que no se mencionan. Superstición es hechicería. Sí, Señor. Allá en mi país agarraban a los niñitos y les ponían un azabache para que no le cayera mal de ojo. La ignorancia, hermano, de uno cuando uno estaba en su país era tremenda. Porque uno no conocía la palabra de Dios. Y tú le ponías un azabachito aquí, bien bonito, el niño para que no se lo chupara la bruja. Le ponían el apararrayo. Eso, mire, le dice el hermano el apararrayo. No, hombre, hermano, la superstición, que hay gente que no pasa por debajo de una escalera, que hay gente que no se mira, que se rompe un espejo, hermano, todo eso es hechicería. Amén. ¿No tiene que ver con las cosas de las tinieblas? Sí. ¿Ah? La mala suerte no existe porque el que yo decir que tengo mala suerte es decir que Dios no está en control de mi vida. Amén. Le pongo amén bien grande, hermano. Amén. Porque lo bueno y lo no tan bueno que me pasa es porque Dios permite que me pase. Porque quiere mostrarme algo. Porque quiere que crezca en una área de mi vida que estoy flojo. Porque Dios quiere levantarme sobre algo que tengo que tener victoria y tengo que ejercitarme para tener músculos espirituales. Amén. Pero de que llega la prueba me rajo. Por ahí mismo rápido. Y vamos a hablar de la prueba un día de esto. Carolina, ¿te desayunó bien? Vamos largo, le dije. Sí, no, porque Carolina es la primera vez que viene, hay que tratarla bien, y a mi amigo Juan Carlos también. ¿Vamos bien, Juan Carlos? Sí. Gloria a Dios, así me gusta. Aprenda, hermano, de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice. Gloria a Dios. Todo eso, hermanos, es hechicería. Pero vamos avanzando rápido. Pecados que tienen que ver, y este es el que me quiero enfocar bien, con relaciones personales. Relaciones personales. Relaciones personales. La iglesia está formada de qué? Personas, ¿verdad? Sí. Dios se revela como una comunidad, como un cuerpo en tres personas. Dios es una comunidad. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Pero ellos tres son ¿cuántos? Entonces como que nosotros somos supuestamente un cuerpo y estamos todo el mundo desaboleado, todo el mundo por acá y todo el mundo por allá. Eso es imposible. La enemistad es un pecado. Sí, Señor. Aquí está. ¿Cómo que usted puede venir a la iglesia y adorar al Señor? Yo tengo tanto que no lo hago por la lista porque ay, no, yo no la soporto. ¿Okay? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, yo levanté la mano, caminé al frente, canté los signos, yo era esto o lo otro, tenía tal ministerio, yo aquello, en todo participaba, yo no me quedaba en ningún lado. ¿Y tú quién eres? Porque tú estabas enemigo de fulano. Míralo aquí, ponche el Señor el play. Y te ves tú. Enemistades dentro de la iglesia son prohibidas en el pueblo de Dios. Amén. Eso es pecado, eso no puede existir. Si hoy en día tú tienes alguna diferencia con un hermano o con una hermana, arréglalo hoy, porque Cristo puede llegar hoy. Amén. Y no permita que el Señor llegue y te encuentre enemistado con tu hermano o con tu hermana. Amén. Resuélvelo hoy. Dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado. Sí, Señor. El más pequeño aquí es el que se humilla, será el más grande en el reino de los cielos. No esperes a que Cristo venga para decirle, ay Señor, espérate, baja otra vez con todos los ángeles, entierra a los muertos otra vez para irle a pedirle perdón a fulano. Amén. No, hazlo hoy. Hoy es el día aceptable, dice la palabra. No pierdas el tiempo. Pastor, pero yo no le he hecho nada a nadie. Él o ella fueron los que me ofendieron. Ve tú y humíllate, que es la misma cosa. No permitas irte enemistado, porque uno de los dos tiene que ceder. Amén. Y si el otro es orgulloso, él lidiará con el Señor. Porque por eso fue Satanás echado del reino de los cielos por el orgullo. Hermanos, no puede haber enemistades en la iglesia. Eso es imposible, eso no es espiritual. Si el Espíritu de Dios mora en ti, ¿cómo que tú estás enemigo de una gente? Eso es imposible. Eso no cabe en una cabeza espiritual. Eso es una gente natural. Enemiguito y no me hable. Tú te ibas por ahí cuando tú eras muchacho. No se hablaban. Y no se veían por ahí, se peleaban. Y, ¿cómo va a ser? Hermanos en Cristo, un solo cuerpo. ¿Cuándo fue el último hombre que te mochaste un dedo porque el dedo como que te arrancaste mal y te llevó un pedazo? No, ese dedo es importante. Ay, el hermanito no. La hermanita que te ha ultrajado, no importa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Olvídate de la hermanita, que Dios o el hermanito, Dios va a lidiar con ellos. Amén. Eso es no tener confianza ni fe en Dios, que Dios, dice la palabra de Dios, mía es la venganza, yo me vengaré, dice el Señor. Amén. Y el que lo hace a uno de estos chiquititos, es como si se me hiciera a mí. Oye, confía en el Señor. ¿Dónde está tu fe? Sí, Señor, yo confío en ti, pero úsame de instrumento para ayudar. Ay, Señor, ¿cómo puede ser? Hermano, eso no. Y eso vamos con la ira. Pleito. No, me está tremendo, hermano. Si me dice que pare, paro. Porque yo sé que realmente es mucho tiempo. Pero, hermano, amén. Esto es tremendo. Mire, pleitos. Eso va dentro de las relaciones personales, ¿verdad? Y búsquelo que ahí está pleitos. Dice que hay gente, yo no sé, los dominicanos sufrimos de eso. Yo soy dominicano, pero hermanos, sufrimos de eso. Hay gente que piensa que el que hable más alto es el que va a ganar el pleito. Entonces usted comienza y usted va en la mitad. Espérese, va con el esposo, porque mira, mira lo que te digo a ti, porque mira, ¿qué es lo que tú dices? La madre, las cosas, ya. Y tú piensas que por eso tú vas a ganar. No, hermano, el que va a ganar es el manso y humilde de corazón. Amén. Si tu hermano o hermana te ofende, el que hable más alto no es el que va a ganar, es el que más ora y doble rodilla. Ese es el que va a ganar, porque Cristo está contigo y Él es el que te va a dar la victoria. No es tu lengua, no es tu boca ni tu pulmón ni el que más diga más mala palabra. No, hermano, ni el que tenga el carácter más fuerte. No, te amarramos un burrito. Pero el que va a ganar es el que tenga a Cristo en su corazón, el que tenga el Espíritu, que te diga calla cuando tengas que callar y habla cuando tengas que hablar. Amén. Porque a veces tenemos que callar y hablamos, y a veces tenemos que hablar y callamos. Amén. Nos quedamos callados. Amén. Hermanos, el pleito no es bueno, y mucho menos en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo no es suyo, este es el cuerpo de Cristo, hermano. Y como va a estar peleando el hermano con otro, con esos pleitos y esas cosas, esas enemistades. Fíjense que viene directamente, después de las enemistades, vienen los pleitos, porque primero soy enemigo tuyo, después te quiero agredir, quiero discutir contigo, quiero desquitarme la cosa. Pero ¿cómo puede ser en el cuerpo de Cristo? Si tú recibiste el Espíritu Santo, anda en el Espíritu. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí, hermano. Sí, Señor.
Y el próximo que sigue después de eso es el celo. ¿Hay algo celoso acá? Se ve mucho en las relaciones interpersonales, porque el celo, hermano, pero es un pecado. Celo, básicamente, en el original, la palabra denota un resentimiento o sentimiento negativo hacia alguien porque recibió algo que yo no he recibido, que tiene algo que yo no tengo. Se parece mucho a la envidia que habla en el verso 21, porque la envidia, entonces, oiga bien, la envidia es el enojo cuando alguien tiene algo que yo no tengo. Porque muchas veces el resentimiento uno siente como mal, y uno dice como mal, y dice como una cosa por el dentro al lado de la boca, así. Pero cuando tú tienes ya como ese dolor por dentro, porque fulanito ya compró un carro nuevo y yo no lo he podido comprar, porque por ahora le dieron un aumento y yo tengo 5 años pidiendo y no me lo han dado, eso es envidia. ¿Sí ven? Eso no debe estar en ti porque ya tú eres un cristiano. Amén. Amén. El celo no debe estar en ti porque ya tú eres un cristiano. Si tú lo tienes todavía, hermano o hermana que me escuchas, pídele a Cristo que te haga ya, que el Espíritu te ayude a sobrepasar esa área de tu vida con la que estás luchando. Amén. Pero muchos de nosotros nos encanta el celo porque eso da gusto. Pelearle a mi cónyuge porque está haciendo esto o miró aquello, para mí es como una satisfacción personal y eso es un pecado tan grande que te puede llevar al mero infierno. Hermano, deja eso, que ya ese no eres tú. El nombre natural ya no eres tú. Tú eres un hombre espiritual. Tú naciste de nuevo. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Y el nuevo hombre de Cristo no tiene celo. Amén. Debo decir que hay celo bueno. Sí, porque si yo te veo siendo tú parte del cuerpo de Cristo, que vas a caer en olla, andas en una secta religiosa, andas haciendo cosas que no debes de hacer, yo por celo al Señor y a su palabra te voy a exhortar y te voy a hablar y te voy a decir, eso es celo bueno. Amén. Pues yo no quiero que tú caigas en el lazo, yo no quiero que tú te pierdas, sino que tú llegues al arrepentimiento. Gloria a Dios. Eso es buen celo. Sí, sí. Pero celo por disparate, hermano, ¿cómo puede ser? No, hermano, la iglesia del Señor tiene que ser santa y sin mancha. Amén. Amén. Y eso es una mancha que realmente te puede quitar toda la comunión con el Señor. Sí, Señor. ¿Te la quita? Una persona celosa no tiene paz. Amén. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora te fuiste? Sabe y llega cuando quiere. Y si te pierde, mejor. No, mejor no. Se acabó. ¿Ah? Se acabó, digo entonces. Se me salió esa, ¿no? Después de los celos, hermanos, vienen las contiendas, que se parecen mucho a los pleitos. Pero la quinta palabra, la que estamos hablando de las contiendas, que alguien ha descrito la palabra contienda como ambiciones egoístas que traen en rivalidades. Por ejemplo, gente que todo lo que ellos digan, o todo lo que ellos hagan, o todo lo que ellos les pongan la mano, eso es lo que es. Cualquier otra cosa que haga otro, no, eso no sirve, porque yo ahí no estaba, mis manos no estuvieron ahí, como que ellos son el Señor. Y esos son la gente que crean contienda. Porque gente que se cree que nada, si ellos no participan en alguna u otra actividad, no está bien hecha, eso es un pecado, porque eso es contender con otra persona que Dios le ha dado la capacidad, el don, el talento y quizás la gracia, aunque no sepa, lo está tratando de levantar. Tú estás robando bendiciones por estar contendiendo. Si lo estás haciendo, hermano mío, para hoy el día. Amén. Detente y déjalo. Deja que el otro se desarrolle. Deja que la otra persona también, el Señor lo levante y lo exalte. ¿Con quién tú eres para estar parando las cosas del Señor? Amén. El pueblo del Señor tiene derecho. Todo el mundo tiene oportunidades porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y desde que llegué a esta iglesia lo he estado diciendo, estoy abriendo puertas, hermanos, venga y predique. Porque esto es así. Este púlpito no es mío, este púlpito es del Señor. Y aquí siempre y cuando se predique la palabra de Dios, no hay ningún problema. Amén. Usted viene cuando tiene raro, usted nada más se va a subir una sola vez. Aquí se va a subir una sola vez. Si usted me viene con doctrinas raras, con cosas que no son del Señor, ni lo que estamos hablando aquí, porque yo estoy yendo versículo por versículo, ¿verdad? Y estoy hablando palabra de Dios. Esto no es de mi corazón, esto es del mismo corazón de Dios para su iglesia. Sí, Señor. Si usted se para aquí a predicar, todo lo que a usted se le ocurra, usted nada más se va a subir una sola vez. Se lo digo, hermanos y hermanas que me escuchan, los que enseñan, los que cantan, si usted canta cosas que no glorifican al Señor, ni apuntan a Jesucristo, se va a subir una sola vez. Porque este púlpito es del Señor. Amén. Amén. Y lo del Señor se respeta. Sí, Señor. Lo que sigue, hermanos, son las disensiones. ¿Qué son las disensiones? Disensiones son aquellas cosas
que crean grupitos, partiditos políticos dentro de la iglesia. Y se lo voy a decir, hermano. Tenemos que comenzar a ser diversos, hermanos. Hay hermanos que no se incluyen en nada. Nadie lo llama para nada. Pero hay un grupito que se llama. Hermano, yo nos reunimos, oramos. Hermanos, esas oraciones no pasan del techo. Incluye a tu hermanito que no te cae bien. Llámala, llámalo. Eso es disensión, hermano, porque yo estoy creando un grupo que me cae bien. Pero dice la palabra de Dios que eso no tiene ningún mérito. Ama a tu enemigo que te hace la vida imposible. Eso es lo que tiene mérito. Qué difícil es amar a su enemigo. Qué difícil es amar a aquellos que te ultrajan, dice la palabra de Dios. Y cuando ya hago grupitos, hermanos, eso no es lo que quiere el Señor. Dicho sea de paso, si estás haciéndolo hoy en día, hoy es el día de romper ese hechizo, porque toda la hechicería es mala. Escúchame bien. Comienza a pensar, wow, ¿a quién puedo incluir? No es que desbarate tu grupo, sino que comienza a ser diverso. Y comienza a incluir personas que nadie lo está llamando. Aquí hay personas que nadie le dice nada, ni lo llaman, ni nada. Están como en el aire. ¿Y cómo puede ser si este es un solo cuerpo? Cuando mi pie va por aquí, yo sé que el otro tiene que ir al lado de una vez porque es un solo cuerpo. Yo no puedo mandar a mi pierna derecha que se vaya ahora mismo para Canápolis y la otra vaya para Charlos. Es imposible porque está como despatillado, así como loco. No, donde va mi pierna derecha va mi izquierda. Donde va mi brazo derecho va mi brazo izquierdo. Donde va mi mente va mi cuerpo. Es un solo cuerpo. Uno solo. Y cuando no incluimos a los hermanos que están, o a las hermanas, hay hermanos aquí que tienen 3 semanas que no llegan. ¿Quién lo ha llamado? Y yo sé de nombre. No puedo mencionar nombre, hermano, pero aquí nadie llama a nadie. Nadie quiere hacer nada, hermano. Entonces estamos teniendo comunión. Qué bueno, comunión aquí, comunión allá. Ah, pero y el hermano que está por allá perdido, alejado, desprotegido y a merced del enemigo, nadie le hace caso, ni nadie lo llama, nadie lo busca. Eso es el trabajo del pastor. Sí, porque el Señor cuando venga no se va a llevar al pastor. Amén. Y la única bendición que recibe y que come y que tiene techo y que tiene todas las bendiciones es el pastor. Porque aquí ninguno tiene responsabilidad. No, la responsabilidad es de todo. Porque Dios no nos llamó solamente a salvación, sino que me llamó a servicio a cada uno de nosotros. Amén. El pastor tiene responsabilidad de cuidar por las ovejas, pero ¿qué pasa con las ovejas? No hacen nada. Están ociosas. Aquí el ocio es un pecado también, hermano. No está aquí, pero es pecado. Porque la Biblia me manda a no ser ocioso, me manda la Biblia. Y tengo que buscar por esas hermanas, por esas ovejitas que están por ahí dispersos, pero que necesitan esa llamada, necesitan esa visita. Quieren eso, hermano. Todo el trabajo no es del pastor. Usted tiene una responsabilidad y usted tiene que cumplirla. No ante el pastor, no ante la iglesia, sino el Señor te lo va a demandar. Te lo va a demandar el Señor. Qué triste es que el Señor te tenga que llamar la atención a ti. El Espíritu hoy te está diciendo esto. Llama a tu hermano y a tu hermana. Búscales. Porque el Señor está mandando esto para que dejemos eso y comencemos a tener un solo cuerpo. Ahora el cuerpo está disperso. Herejías, hermano, herejía. Rápidamente. La siguiente palabra pudiera verse como un pecado religioso, como algo hereje, ¿verdad? Pero lo que quiere decir Pablo acá y quiere resaltar es que la herejía es más la actitud de aislamiento, ¿no? Escucha bien. O de separación que toma el hereje, la persona. Cuando un grupo de personas se reúnen y dice, esta iglesia no me gusta, yo voy a formar mi propia iglesia. Ellos tienen una línea de pensamiento, tienen una línea que eso es lo que ellos piensan y así es, porque la Biblia está equivocada. El pastor está equivocado. El pastor está predicando palabra de Dios, pero está equivocado. Hago mi grupo en casa y no hay otra cosa que entre sino lo que yo digo. No es palabra de Dios, sino palabra mía. Eso es una herejía. Tengan cuidado con eso, hermano. Nada que ver con que yo cometo un pecado. Todo pecado en contra del Señor está condenado. Pero una herejía es cuando yo me aíslo con un grupo de personas o yo solo. Hay gente que dice, no, yo oro en casa, yo me congrego en casa. No, la palabra de Dios dice que tienes que congregarte en una iglesia. Amén. Eso es mentira del enemigo para separarte y devorarte. Escucha, esto es tremendo, hermano. Y una cosa más en cuanto a las herejías, es que muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros mismos nos vamos aislando. Mire, los monjes se iban a una montaña y se metían por allá, se separaban en una montaña allá con un abismo y había como un templo por allá donde estaban unos... mira, ahí había más pecado que aquí abajo, más pecado que Sodoma y Gomorra. Sí, hay una película que se llama En el nombre de las rosas. Véanse esa película. Dentro del mismo monasterio se cometió un asesinato, imagínate. Y ahí había orgías, ahí había homosexualidad, todos hombres, ¿no? Ahí había de todo, hermanos.
y estaban ellos separados del mundo supuestamente. ¿Y cómo entonces? Porque el pecado está en nosotros, hermano, y cuando sale aflora y sale. Yo no quiero, pero yo no puedo sostenerlo, no puedo mantenerlo. Y la última creo que es la palabra homicidio. Cuando hablamos de homicidio, hermanos, no pensamos que estamos hablando de matar a otra persona, que obviamente es un homicidio. Si usted mata a otra persona es un homicidio, pero mire, dentro del cuerpo de Cristo, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que a veces asesinamos a personas sin tocarla. Mire, yo le doy una cortada de ojo que yo se muere ahí mismo. Desearle el mal a una persona, ojalá y te choque un carro, ojalá y se te parte una pata. Eso es homicidio. Desearle el mal a otra persona, ojalá y te lleve el diablo. Eso es homicidio, porque el diablo que busca tu condenación eterna. Ojalá y te choque un tren, ni tren hay. Ojalá y el bus te dé. Ojalá y cuando venga bajando del bus, oye, y comienza. Eso es homicidio. Tú deseas el mal de la otra persona. Mirar a otra persona mal. Cuando te pisa un callo, eso es homicidio. Sí, porque a veces, no, y eso sí es chiste, pero lo digo verdad. A veces hay personas que te caen mal y cuando entran por esa puerta y tú la miras. Eso es homicidio. Y tú le das, como dice en mi país, una cortada de ojo. Así dice en mi país, que tú lo miras como te lo quieres comer con la así. Y a veces cronchamos los dientes, hacemos así. Y yo pongo, óyete, eso es homicidio. De eso es lo que está hablando Pablo, el apóstol Pablo aquí. Obviamente, el matar a una persona con un arma de fuego, con un arma blanca, quitarle la vida a una persona es un homicidio. Pero matas a un creyente y a un no creyente. Oye, si es creyente, no debe ser porque tienes el Espíritu dentro de ti. Si no es creyente, todavía peor, porque estás evitando que una alma sea salva. Amén. Estás impidiendo el fluir del Espíritu para que venga y alcance a esta persona. Sí, Señor. Óyete, pero ¿quién tú eres? ¿Quién eres para estar asesinando a personas? Yo tengo que pararme, hermano, porque yo creo que ya no vamos a terminar. Amén. Esto es terrible. La semana próxima vamos a dar los frutos del Espíritu. Quedan como 2 o 3, porque todavía faltan los pecados de borracheras y orgías, que son muy importantes, porque ninguno aquí toma. Pero hay muchas equivocaciones en cuanto a lo que es la bebida. Y que me hubiese gustado, por falta de tiempo no lo voy a hacer, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes. Pero quería aclarar esas dudas que hay. ¿Debe el cristiano? ¿Debe beber? Porque, hermano, yo le voy a mostrar lo que dice la palabra de Dios al respecto. Pero eso va a ser la semana que viene. Vamos a hablar la semana que viene, a terminar este estudio, si nos alcanza el tiempo. Yo me emociono, hermano, porque la palabra me emociona. Amén. Yo me emociono porque yo entiendo de que cuando Dios escribió esto, era para hacerme cambiar de mi vana manera de vivir. Era para mostrarme de que yo ando mal. Y lo primero que tengo que hacer es admitir que ando mal. Yo tengo poder. Yo, como cada uno de ustedes, tiene poder dentro de sí para vencer cualquiera de estas cosas. Amén. Y ese poder solamente se va a evidenciar cuando yo me arrepienta y me aparte del pecado en el que ando. Cuando yo comience a reconocer que ando mal. Amén. Cuando yo comience a decirle al Señor, Señor, perdóname, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Porque algunos de nosotros quiere tapar el sol con un dedo y eso es imposible. Yo soy un pecador. En esta mañana quiero llamarte y quiero orar. Y quiero pedirle al Señor y orar por ti. Porque yo entiendo que cada uno que está aquí, escúchame bien, hermano, cada uno de nosotros que está aquí en esta mañana, si no tiene uno, tiene el otro. Amén. Oiga, y si no tiene el otro, tiene el otro. Y si no tiene el otro, tiene el otro. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Amén. Si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y alguno de estos que yo describí esta mañana, describió el Señor en su palabra, yo sé que o estás en él o te picó cerca. Amén. O estás ahora mismo arrancándote, ¿no? Pero el pastor no, ¿quién es él para decirme a mí que yo estoy en esto? No, dice el Señor que o estás en orgía, o estás en borrachera, o estás en pleito, o estás en disensiones, o estás en celo. En algo tú estás esta mañana de lo que hay que arrepentirse. Amén. Estás en mentira, estás en engaño, estás en robo. Oye, en algo estamos. Gloria a Dios. ¿En qué estás tú? Hermano, yo tengo muchas cosas de que arrepentirme. Esta mañana te voy a pedir que pase al frente y vamos a orar. Amén. Porque lo que yo estoy esta mañana puede ser derrumbado en el nombre de Cristo Jesús. Estás en flojera. ¿En qué estás? En idolatría de tu trabajo, de tu esposo, de tu dinero.
de tus hijos y idolatras a tus hijos y los cuidas demasiado y van a volar y te van a dejar. En algo estás. Y en lo que sea que te estés, pasa al frente y vamos a orar. Porque eso puede ser derrumbado esta mañana. El cuerpo de Cristo no puede ser tocado por Satanás si estás en el Espíritu. En esta mañana vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Porque cada uno de nosotros tiene una cola que le pise, Señor. Cada uno de nosotros tiene un pecado inconfesado. Porque anda mal y esta mañana ha sido descubierto. En esta mañana cada uno de nosotros te pide perdón por tu pecado. Cada uno de nosotros te pide que nos ayudes, Padre, a confesar aquellos pecados que nos están alejando de tu presencia. Yo quiero tener, Señor, comunión contigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor, limpia nuestra boca. Limpia nuestra mente. Limpia nuestros ojos para no ver lo que tenemos, lo que estamos mirando, la pornografía, toda esa televisión sucia que estamos mirando, todo ese internet, toda esa porquería que estamos mirando, Señor, en computadora. Limpia nuestra vista, limpia nuestra boca para decir cosas que edifiquen y no que derrumben, Señor. Limpia nuestros corazones para recibir, Señor, una crítica constructiva. Limpia, Señor, nuestra mente para no pensar en la lascivia y cosas sexuales que, Señor, apartan y nos quitan la paz contigo, Señor. A cada uno de nosotros tiene una cola que le pise. Yo no sé cuál es tu cola, yo sé cuál es la mía. Y de la que tengo que arrepentirme, y te pido perdón esta mañana, Señor, por esa cola. Ayúdanos, Señor. Porque solo no podemos. No podemos en esto, Señor. Este negocio está quitando nuestra paz y nuestra comunión contigo. Yo no puedo solo. Ayúdame, Señor. Vivifica tu Espíritu Santo dentro de nosotros para poder vencer estas cosas que son tan fuertes en nosotros. Porque lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que yo no quiero hacer, eso hago, Señor. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Está atado a mí, Señor. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque como venció la muerte, así vencerá este pecado que me está agobiando y está consumiendo mi relación con el Señor. En esta mañana yo te doy gracias porque has escuchado a tu iglesia, Señor. Has traído palabras, Señor, que sacuden, Señor, los cimientos de lo que yo creo. Y esta mañana yo te pido perdón, Señor. Si dije algo indebido, si dije algo que no tenía que decir. Pero tú sabes, Señor, que yo no dije nada que vino de mi boca ni de mi corazón, sino de lo que tú pusiste, Señor, y plasmaste en esta Biblia. Todo vino de tu corazón, porque tú gimes por tu pueblo, gimes por tus hijos, gimes por tu iglesia. Y tú quieres que esta iglesia sea santa. Tú no quieres iglesia con mancha, iglesia sucia no la quieres, Señor. Tú la desechas. Bendice esta congregación, a cada uno de mis hermanos. Dale discernimiento para detenerse por el camino equivocado que llevamos. Danos sabiduría para detenernos y cambiar de dirección y rumbo, Señor. Ayúdanos a trabajar con nuestros hijos, nuestros teenagers. Ayúdanos a trabajar con los adolescentes que están pasando por momentos difíciles de su vida. Danos paciencia, paz, mansedumbre y los frutos del Espíritu que la próxima semana, Señor, tú nos ayudarás a discernir. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Damos gracias al